Bueno, la siguiente sección es la de, digamos, en el libro Grimaldi creo que se llama definiciones recursivas, y en el otro apunte también, pero bueno, es básicamente un poco más de lo mismo. O sea, las definiciones recursivas se parecen bastante, digamos, al principio de inducción, ¿sí? Para definir una sucesión de manera recursiva, ¿sí? Una sucesión que acá estoy denotando con U sub 1, U sub 2, U sub 3, etcétera. Digamos, lo que uno tiene que hacer es primero especificar cuál va a ser el primer elemento de la sucesión, ¿sí? Y después tiene que dar como una regla de cómo se obtiene el elemento n más 1 en función del anterior, ¿sí? o de los anteriores, ¿sí? Acá hay como un poquito de flexibilidad en esta segunda condición. Obviamente hay que tener cuidado. A ver, si la regla que yo uso para especificar el elemento n más 1 utiliza los dos elementos anteriores, entonces yo, en lugar de tener que especificar el primer elemento de la sucesión, tendría que especificar los primeros dos, ¿sí? Porque si no, el tercero, digamos, no lo podría calcular si no conozco, digamos, cuál es o sea, tengo que conocer el primero y el segundo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera definir el segundo y necesito dos anteriores, no puedo, ¿sí? Entonces esos dos primeros, en ese caso, los tenía que definir aparte, ¿sí? Ahora vamos a ver un par de ejemplos para aclarar esto, ¿sí? A ver, primer ejemplo, este es como muy sencillo, ¿sí? Entonces tenemos esta sucesión definida recursivamente del siguiente modo, ¿sí? Entonces el primer elemento es 1, ¿sí? U sub 1 es igual a 1, y el elemento enésimo, ¿sí? O sea, a partir de 2 es el doble del elemento anterior, ¿sí? O sea, U sub n es 2 por U sub n menos 1, ¿sí? Entonces como que esto intuitivamente está claro, ¿no? Si yo empiezo con el 1 y en cada paso voy multiplicando por 2, ¿sí? Lo que obtengo es 1, 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, etcétera, ¿sí? O sea, es como que está bien esto de que el término general, si bien esta sucesión yo la definí recursivamente, es como que el término general tiene una fórmula, ¿sí? U sub n igual a 2 a la n menos 1, ¿sí? Esto también uno, si quiere, lo podría probar por inducción, ¿sí? Pero es casi la definición, ¿no? Porque recuerden, bueno, no, esto todavía no, recuerden cómo definíamos las potencias, ¿sí? Entonces como que esto es un medio que uno lo define también de manera inductiva, ¿sí? Ahora en un ratito lo vamos a repasar eso. A ver, otro ejemplo. Acá tenemos este ejemplo, la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Esta es súper conocida, ¿sí? Entonces el término general de la sucesión de Fibonacci es la suma de los dos términos anteriores, ¿sí? Entonces obviamente lo que, digamos, para poder calcular esto, para poder calcular fn, necesito conocer fn-1 y fn-2, ¿sí? Por ende acá uno tiene dos casos bases, ¿sí? Tengo que especificar el primero y el segundo término, ¿sí? En este caso esta se piensa como que empieza en 0, ¿sí? Entonces uno va calculando, el primero es 0, el segundo es 1, ¿sí? El que sigue va a ser también 1 porque es 1 más 0, ¿sí? Después 1 más 1, 2, 3, 5, 8, etcétera, ¿sí? Es súper conocida la sucesión de Fibonacci. Acá este ejercicio yo le puse una estrellita, ¿sí? No porque sea difícil la definición, sino porque lo que les pido por ahí sí es un poquito más, no es tan complicado en realidad, pero bueno, es como que la sucesión de Fibonacci tiene una fórmula general cerrada, ¿sí? Uno la puede ver como la resta de estos dos potencias, digamos, potencias enésimas de estos dos números, ¿sí? Acá, digamos, hay un detalle, ¿sí? Que este ejercicio habría que, si uno lo quisiera hacer con las herramientas que tiene hasta ahora, no podría, ¿sí? Porque el principio de inducción que tenemos nosotros, digamos, la hipótesis inductiva solamente me permite reemplazar el caso anterior, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos, cuando queremos probar algo por inducción, lo probamos para el primero, para n igual a 1 o para n igual a 0, y después tenemos que probar que si lo probé para n, entonces vale para n más 1, ¿sí? Pero cuando yo quiera trabajar algebraicamente esta identidad, o sea, yo no solamente tengo que reemplazar el caso anterior, ¿sí? Sino que tengo que reemplazar el anterior del anterior, ¿sí? Y eso yo no sé que es cierto,
¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a resolver ahora en un ratito, ¿sí? Y es como una nueva versión del principio de inducción que se llama principio de inducción fuerte, ¿sí? Entonces, este ejercicio se lo deberían guardar hasta que veamos eso. Y bueno, también hay que usar por ahí para que salga un poquito más fácil que este 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿sí? Es lo que se llama el número de oro, ¿sí? El número de oro es como que tiene la propiedad que es la solución de una ecuación cuadrática, ¿sí? Que bueno, eso lo dejo para que ustedes lo busquen, pero pensarlo de esa forma resuelve o le baja un poco la complejidad de las cuentas que hay que hacer, ¿sí? Pero bueno, un lindo ejercicio para pensar más adelante. Bueno, el siguiente ejemplo es lo que sería la sumatoria, ¿sí? O sea, esta es una definición recursiva del proceso de, digamos, si uno tiene n números, hacer la suma de esos n números. Pueden ser números reales, complejos, digamos, racionales, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define recursivamente la suma de estos n números? Bueno, si n es igual a 1, sumar un solo número, ¿sí? En realidad es no sumar nada, entonces esto como que devuelve el elemento x1, ¿sí? Y si yo ahora tengo que sumar, ¿sí?, los k más 1 primeros números, ¿sí?, entonces yo es como que sé sumar, es como que conozco digamos, la suma anterior, ¿sí? O sea, yo sabría sumar desde 1 hasta k. Entonces sumar hasta k más 1 es realizar esa suma y luego sumarle el término k más 1, ¿sí? Fíjense que acá este k está entre 2, ¿sí? Porque el caso k igual a 1 ya lo cubrimos acá, es el caso base, y en este caso entre n menos 1, ¿sí? Porque k más 1 en ese caso sería digamos, ya sería n, así que es el último xn que yo conozco, ¿sí? Entonces intuitivamente esto de la sumatoria es sumar todo, ¿sí? O sea, x1 más x2 más x3 hasta xn, ¿sí? Obviamente uno se podría poner un poco más fino, ¿sí? Y tratar de ver cómo es que se va sumando esto, ¿sí? Entonces es como que los paréntesis irían desde afuera hacia adentro, ¿sí? A nosotros eso mucho no nos afecta porque como la suma es asociativa, digamos, no importa después el orden en que uno esté sumando. Bien, y esto yo creo que ya lo estaba leyendo parecido. Bueno, esta notación se lee, digamos, sumatoria entre i igual a 1 e i igual a n de estos términos. Del término general este sería xy, ¿sí? O sea, esto, la notación esta es una letra griega sigma, ¿sí? Que es como que es parecida a nuestra s, ¿sí? Entonces sigma viene de suma. Bueno, hay una versión para hacer productos, ¿sí? Digamos, cómo se define recursivamente el producto de n números, ¿sí? Que es parecido, digamos, a lo anterior, o sea, el producto de un solo número, ¿sí? Digamos, es el mismo número, ¿sí? Y si yo quiero hacer el producto de k más 1 números, esto de los primeros k más 1 xy, ¿sí? Lo que tengo que hacer es al producto de los primeros k xy multiplicarlos por el último, por xk más 1, ¿sí? De nuevo, los índices se mueven como en el mismo conjunto que antes, solamente estoy cambiando el símbolo de sumatoria por este símbolo de productoria, ¿sí? Entonces pasa lo mismo, ¿sí? O sea, esta notación, ¿sí? Por ahí puede resultar un poco rara, pero después es como mucho más cómoda para trabajar, ¿sí? Esto se llama la productoria de los xy, ¿sí? Donde i se mueve entre 1 y n, ¿sí? Este i que aparece acá es el índice de la productoria, ¿sí? Y esto representa la multiplicación de todos los números, ¿sí? x1 por x2, ¿sí? Por xn. De nuevo, acá yo no estoy aclarando cómo estoy asociando porque no es relevante, ya que el producto es asociativo, pero bueno, en otros contextos esto uno debería tener un poco más de cuidado porque obviamente se puede hacer para operaciones que no son asociativas, pero no es el caso, ¿sí? Entonces esto se lee parecido al de sumatoria, se lee productoria, ¿sí? Entre 1 y n, ¿sí? Esta es una letra griega pi mayúscula, ¿sí? Que también por eso asociada a la palabra producto. Bien.
Bueno, un pequeño comentario es que en las definiciones que yo di antes, por simplicidad, como que estoy tomando las sumas y los productos de los números. Digamos, los números los tengo indexados entre 1 y n, ¿sí? 1, 2, 3 hasta n. Esos son los x1, x2, x3, etc. Pero es como que estas definiciones se extienden fácilmente para incluir otros casos donde digamos, los subíndices están tomados entre dos enteros m y n, tal que m es menor o igual que n. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera ver esta notación, ¿sí? Para fijar un poco también qué representa esto. La suma, estoy haciendo desde 0 hasta 5, ¿sí? De 2 por i menos 1, o sea, el término general acá es 2 por i menos 1, y yo quiero sumar todos esos cuando i se mueve entre 0 y 5, ¿sí? Entonces obviamente voy a tener 6 términos. El primero corresponde al valor i igual a 0, ¿sí? Que esto da menos 1. El segundo corresponde a i igual a 1, ¿sí? Esto es 1, ¿sí? Después, cuando i sea igual a 2, acá me va a quedar 2 por 2, 4 menos 1, me aparece el 3. Cuando i es 3 me da 5, 7, 9. Bueno, esta sumatoria representa esta suma que da 21. Y lo mismo, acá tenemos un ejemplo también donde los índices se mueven, ¿sí? Fíjense, los índices no siempre se van a llamar i, ¿sí? Acá, por ejemplo, le llamo k, ¿sí? Entre menos 2 y 1, ¿sí? Entonces este producto tiene 4 factores, ¿sí? Porque tengo el correspondiente a k igual menos 2, k igual menos 1, k igual 0 y k igual 1. ¿Sí? Entonces acá los factores son, digamos, menos 2 al cuadrado más 1, menos 1 al cuadrado más 1, 0 al cuadrado más 1 y 1 al cuadrado más 1. Esto es 5 por 2 por 1 por 2, da 20. ¿Sí? Entonces es como que las definiciones estas se pueden extender un poquito, uno puede ser más flexible, ¿sí? Y empezar desde un número negativo, o empezar en lugar de empezar a sumar a partir de 1, empiezo a sumar a partir de 2, de 3, etc. ¿Sí? Lo único que no... digamos que se puede hacer, pero ya no hay una convención tan clara, es como sumar con los índices al revés. O sea, siempre el número donde empieza a sumar el índice de sumación o el de producto tiene que ser más chico que donde termina, ¿sí? Porque si no, no está muy claro qué significa eso. O sea, una gente lo considera como que la familia ahí sería vacía, pero otros hacen la suma. Entonces, eso ya, digamos, no hay una convención clara, así que tengan cuidado, ¿sí? Cuando escriban sus sumas y sus productos, los índices se van recorriendo de menor a mayor y siempre van avanzando de a 1. Bien, vamos a ver un par de ejemplitos para familiarizarnos un poco más con esta notación, ¿sí? A ver, usando la definición de productoria, ¿sí? En particular, si el término general de la productoria es siempre el mismo, ¿sí? Por ejemplo, acá me faltó escribir el z, ¿sí? Pero el término general es un elemento z, un número complejo z, ¿sí? Entonces la productoria entre 1 y n de z es justamente z a la n, ¿sí? Porque este lado derecho de acá de esta igualdad es digamos, lo que me dice es que yo tengo que multiplicar todos estos números, ¿sí? Yo tengo n números, ¿sí? Que son todos iguales a z. Estoy haciendo z por z por z n veces. Eso es z a la n, ¿sí? Entonces, esta es como una definición recursiva de las potencias naturales de un número complejo, ¿sí? Lo de recursivo está como medio acá oculto en esta productoria, pero la definición de la productoria es una definición recursiva. Bien, otro ejemplo muy importante es lo que son los factoriales, ¿sí? El factorial de un número natural n, ¿sí? Uno coloquialmente lo puede definir como es el producto de los primeros n números naturales, ¿sí? O sea, es 1 por 2, por 3, por 4, etcétera, hasta n, ¿sí? Uno lo puede definir a esto de forma más precisa usando esta definición recursiva. N factorial, ¿sí? Es por definición la productoria desde i igual 1 hasta n de i, ¿sí? O sea, el término general acá es i. Entonces, cuando i vaya avanzando en los productos me va a aparecer primero el 1, después el 2,
después el 3, etcétera, etcétera, hasta n-1 y finalmente multiplicado por n. ¿Sí? Eso significa n factorial, por si no lo habían visto. Y además es como muy común definir el factorial de 0, ¿sí? Como 0 factorial igual a 1. ¿Sí? Esto es como una definición aparte, o si toman un poco el comentario que hice hace un ratito, digamos, si yo lo definiera con esta notación, estaría sumando desde 1 hasta 0, entonces, estaría multiplicando desde 1 hasta 0, y bueno, ahí uno puede interpretar como que está multiplicando una familia vacía de números, y podría uno pensar que el producto de una familia vacía de números siempre da 1. Pero bueno, capaz que no conviene meterse mucho con eso, simplemente se dice que 0 factorial es 1, ¿sí? Eso es muy importante, esto nunca es 0. Bien, a ver, un ejemplo sencillito. Esto parecido a lo que vimos recién con los exponentes, pero ahora estamos sumando una familia de números, los números son todos iguales, ¿sí? A un complejo C. Entonces la sumatoria desde 1 hasta n de un mismo número C es n por C. ¿Sí? O sea, intuitivamente esto es cierto, ¿no? Digamos, porque estoy sumando C, etcétera, n veces, me da n por C. Pero este tipo de identidades uno las tiene que probar, por lo menos en esta parte de la materia, por inducción. ¿Sí? Entonces, bien fácil sería la prueba por inducción, ¿sí? Para n igual 1 es cierto, ¿sí? Porque por definición la suma entre 1 y 1 de, en este caso el término general es C, ¿sí? Como estoy sumando uno solo, me da C, que es justamente 1 por C, ¿sí? Y ahora, si yo supongo que esta identidad es cierta, ¿sí? Para este n, y lo quiero probar para el siguiente, para n más 1, entonces tengo la sumatoria desde 1 hasta n más 1 de C, que por definición, ¿sí? Esta definición es recursiva, esto es la sumatoria desde 1 hasta n de C más el último coeficiente que estoy sumando, ¿sí? Que en este caso son todos iguales, por eso me aparece C, ¿sí? Entonces acá puedo usar la hipótesis inductiva, que es esto que tenemos acá, para cambiar esta sumatoria que va hasta n. Yo ya sé que es n por C, le sumo C, digamos factor común, entonces me da n más 1 por C, que es lo que yo quería probar, ¿sí? Entonces, por el principio de inducción, tenemos que esto vale para todo n, ¿sí? Bueno, otro ejemplo. A ver, probar que n factorial es mayor o igual que 2 a la n para todo n mayor o igual que 4, ¿sí? Fíjense, acá está lo que está diciendo esto en particular, es que el crecimiento de la función factorial es más grande que el crecimiento exponencial, ¿sí? De este 2 a la n. Entonces, lo que pasa es que esto es a partir de 4. Fíjense que algunos casos, digamos, algunos casos anteriores están fallando, ¿sí? En realidad, el primer caso, si uno empezara, digamos, el factorial lo tenemos definido a partir de 0. Bueno, esta afirmación es verdadera para n igual a 0, ¿sí? Pero voy a tener problema con el paso inductivo, porque para 1, para 2 y para 3 no es cierto, ¿sí? Entonces ahí hay como un hueco, ¿sí? Donde no vale, ¿sí? Acá fíjense, 1 factorial es 1, ¿sí? Que es menor que 2, ¿sí? 2 factorial es 1 por 2, o sea es 2, que es menor que 4, y 3 factorial es 1 por 2 por 3, ¿sí? O sea es 6, que es menor que 2 al cubo, que es 8, ¿sí? Pero a partir de 4 digamos, ya empieza a ser cierta la afirmación. Fíjense, 4 factorial, este sería mi caso base para la prueba por inducción. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, ¿sí? O sea 2 por 3 es 6, por 4, 24, ahí ya le gana a 2 a la cuarta, que es 16, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es suponer que esto vale para un n y probarlo para n más 1, ¿sí? Entonces, uso la definición, cuando yo tengo n más 1 factorial, ¿sí? Entonces,
Acá lo estoy abreviando un poco, ¿sí? Pero esto es una definición recursiva, ¿sí? Porque el factorial lo definí como la productoria de los primeros n más 1 números. Entonces esto es igual a, o sea, n más 1 factorial es igual a n factorial por el último, que es n más 1. ¿Sí? O sea, la multiplicación de los n más 1 primeros números es multiplicar los n primeros y eso multiplicarlos por el que sigue, por n más 1. Entonces, si acá ya hice aparecer mi n factorial, ¿sí? Puedo usar la hipótesis inductiva y decir que esto es mayor o igual que 2 a la n, y bueno, multiplicado en ambos casos por n más 1. ¿Sí? Entonces, seguimos un poquito esta desigualdad. Entonces, n factorial por n más 1 es mayor o igual que 2 a la n por n más 1. Y acá, bueno, n más 1 es mayor o igual que 2, ¿sí? Porque estoy con n a partir de 4. ¿Sí? Entonces esto es mayor o igual que 2 a la n por 2, que es 2 a la n más 1. ¿Sí? Y esto sería la comprobación de que la afirmación vale para n más 1. ¿Sí? O sea, n más 1 factorial es, acá hay un mayor o igual en el medio, es mayor o igual que 2 a la n más 1. Entonces, el principio de inducción me dice que esta afirmación de acá arriba vale para todo n mayor o igual que 4. ¿Sí? Fíjense, acá pasa algo parecido a lo que vimos en un ejemplo hace un par de filminas atrás, que este argumento en realidad funciona, digamos, si yo tuviera que la hipótesis inductiva es cierta, esto como que funcionaría, digamos, las cuentas para todo natural, ¿sí? El tema es que falta, digamos, hay casos en el medio en donde esto no es cierto, ¿sí? Pero bueno, por eso tenemos la prueba. Esta prueba es válida a partir de 4, ¿sí? A partir de 4 es verdadero, y después yo sé probar que si n es mayor o igual que 4, la proposición en n implica, digamos, esta ecuación, pero cambiando n por n más 1, esta desigualdad, perdón. Bien, bueno, esto por ahí un comentario aparte que no es muy importante para esta materia, pero nosotros vimos recién que si uno analiza, lo que probó es que el n factorial es más grande que 2 a la n, ¿sí? Esto es una cosa, digamos, en general el crecimiento del factorial es muy rápido, es más grande que el crecimiento exponencial, ¿sí? O sea, si están haciendo análisis, en algún momento van a ver este límite, ¿sí? O sea, es el crecimiento de n factorial es tan grande que es, digamos, si yo el cociente de una exponencial dividido un factorial, ese límite da 0, ¿sí? Obviamente en los primeros casos puede ser que no le gane, que le empiece a ganar a partir de un cierto momento, como a nosotros acá tenemos para comparar un poquito la tablita, con 2 a la n lo hicimos recién. Entonces en n igual 0 empiezan igual, después con n igual a 1 todavía no le gana, n igual a 2 no le alcanza, con 3 tampoco, pero ya a partir de n igual a 4, acá tenemos 4 factoriales 24, ya le gana, ¿sí? Después 5 factorial, este es 120, le gana 32, fíjense cómo va creciendo, ¿sí? 720 le gana 64, ¿sí? 5040 le gana ya por mucho a 128, y fíjense después los órdenes de magnitud que tienen hasta n igual a 100, ¿sí? O sea, 100 factorial tiene un orden de magnitud de 10 a la 157. Esto es como tener un 1 y 157 ceros después, ¿sí? Y con 2 a la n solamente tendríamos orden de magnitud de 10 a la 30, ¿sí? 2 por 10 a la 30. Y bueno, acá para ejemplificar un poquito nomás, con 3 también es como que le gana por un poco menos, pero por bastante. Lo que pasa es que le cuesta un poquito más alcanzarlo, ¿no? Fíjense que recién en n, fíjense, hasta n igual 6, que tenemos n factorial es 720, todavía no le ganaba, ¿sí? A partir de 7 ya lo pasó, y bueno, una vez que lo pasa, como que podríamos probar lo parecido a lo que hicimos con 2 a la n, ¿sí? Ya le gana siempre. Bueno, otro ejemplo. Esto creo que estaba en la primera unidad, ¿sí? Cuando uno veía las propiedades de los exponentes.
Pero bueno, lo podemos probar bien ahora usando inducción, ¿sí? O sea, la prueba que dimos en ese momento debe haber sido un poco informal, ¿sí? Entonces acá habría que probar que yo tengo z un número complejo, m y n dos naturales, entonces z a la m por z a la n es z a la m más n, ¿sí? De nuevo, acá como hay dos variables naturales, lo que hacemos es fijar una y hacer inducción en la otra, ¿sí? Entonces fijo m, ¿sí? Y este z también está fijo y voy a hacer inducción en n, ¿sí? Entonces, si yo quiero probarlo para n igual a 1, lo que tendría que ver, lo primero es que z a la m más 1, ¿sí? Es, que sería este lado, es z a la m por z a la 1. Pero bueno, por definición, z a la m más 1 es z a la m por z. ¿Sí? Entonces el caso n igual a 1 es cierto por definición de esta de z a la n, ¿sí? De la definición recursiva de la exponencial. Bien, y el paso inductivo, que sería, bueno, acá yo tengo que comparar z a la m por z a la n más 1 y ver que esto es z a la m más n más 1, ¿sí? Entonces, bien fácil, acá donde tengo z a la n más 1, cambio por definición, esto es z a la n por z, ¿sí? Y ahora asocio diferente producto, esto es z a la n por z a la m, y este término, z a la n por z a la m, yo lo puedo, acá está bien escrito esto, pero para que tenga más sentido, me parece que me tenía que haber quedado acá un m y acá un n, digamos. Obviamente estas dos cosas son iguales, y esto lo puedo cambiar por z a la m más n, ¿sí? Ahí estoy usando la hipótesis inductiva, me queda z a la m más n por z, ¿sí? Que de nuevo por definición esto es z a la m más n más 1, ¿sí? O si lo escribo distinto, esto es z a la m más n más 1. Entonces terminé probando esto, pero reemplazando n por n más 1, ¿sí? Ese es el paso inductivo. Entonces por el principio de inducción, esto vale para todo n, ¿sí? Y como m y z estaban fijos, pero eran cualquiera, valen para todo m, n y z. Bueno, como ejercicio, podrían tratar de probar, es como generalizar esta fórmula, pero para exponentes negativos, ¿sí? Bueno, ahí habría que ver cómo sería la definición, ¿sí? de una potencia negativa, y obviamente acá hay que pedir que z sea distinto de 0, porque si no, digamos, para z igual a 0 no tengo inverso multiplicativo, ¿sí? Pero bueno, esto lo pueden tratar de hacer. Teóricamente lo podrían hacer sin usar el principio de inducción, ¿sí? O sea, el principio de inducción ya lo tenemos para este, y después, bueno, cambiándole ahí jugando un poquito con el signo de los exponentes, siempre usando solamente esto debería salir esta parte, ¿sí? Pero bueno, también podrían usar un principio de inducción, digamos, medio para los números negativos, digamos, algo parecido a los ejercicios que dejamos antes. Bien, a ver, un ejemplo un poquitito más interesante. Este es el primer ejemplo que yo les mostré cuando empezó la clase, ¿sí? De una fórmula que no se puede, o sea que hay que probarla, digamos, por inducción, ¿sí? No se puede manipular de una manera muy fácil algebraicamente, ¿sí? Entonces acá que tenemos la suma de los n primeros números naturales, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i es n por n más 1 dividido 2, ¿sí? Hay que probar eso por inducción. Bueno, el primer caso, el caso n igual a 1, tengo que sumar solamente el 1, ¿sí? Entonces suma entre 1 y 1 de i es 1, que por otro lado coincide con lo que yo obtengo reemplazando n por 1 acá, ¿sí? 1 por 1 más 1, ¿sí? Dividido 2 es 1. Bien, entonces veamos que el caso n implica el caso n más 1, ¿sí? Siempre el procedimiento es el mismo, o sea, tengo que probar, o sea, tengo que trabajar con esta sumatoria que va hasta n más 1, ¿sí? Entonces aplico la definición recursiva, esto es la sumatoria hasta n, siempre del término general i, más, y acá el último término, que sería el correspondiente a i igual a n más 1, ¿sí? Entonces,
por hipótesis inductiva, esta suma que va hasta n, la puedo cambiar por esto de acá arriba. Esta es mi hipótesis inductiva, entonces me queda n por n más 1 dividido 2 más n más 1. ¿Sí? Ahora simplemente una cuentita muy sencilla, que no sé, acá que dice saqué factor común n más 1, y esto me queda n dividido 2 más 1, que es n más 2 dividido 2, entonces esto es n más 1 por n más 2 sobre 2, que sería este lado derecho, pero cambiando donde dice n más 1, donde dice n poner n más 1, ¿sí? Entonces acá me quedaría un n más 1, y acá donde tenía antes n más 1, ahora tengo n más 1 más 1, o sea n más 2. Entonces la afirmación también vale para n más 1, entonces es verdadera para todo n, por el principio de inducción. Bien, también en cualquier libro que enseñe el principio de inducción le van a contar esta anécdota, que dicen que esta fórmula, capaz que ya existía antes, pero se le ocurrió a Gauss, ¿sí? Cuando estaba en clase de primaria, y parece que estaban medio inquietos, y el profesor o el maestro le mandó a que sumen todos los números entre el 1 y el 100, ¿sí? Digamos, algo que lleva, si uno lo va a ir haciendo por definición, lleva un buen rato, pero Gauss en segundos lo resolvió y lo hizo en realidad de esta forma, ¿sí? Un poco ingeniosa. Es una forma de sumar los números entre el 1 y el 100, es no sumando en orden, ¿sí? Sino Gauss se dio cuenta que si sumaba el primero más el último, daba 101. O sea, y después sumo el segundo más el anteúltimo, ¿sí? El tercero más el que estaba antes del anteúltimo, entonces siempre da 101, ¿sí? O sea, si uno suma así, va sumando desde los extremos y acercándose al medio, como que lo que está sumando es 101 más 101 más 101 la mitad de las veces, o sea 50 veces. Entonces la respuesta es 5050, ¿sí? O sea 101 por 50 es 5050, ¿sí? Entonces así sale muy rápido, ¿sí? Este razonamiento nosotros lo podemos hacer, es como un poco más informal, pero es correcto, ¿no? O sea, lo podemos hacer con la fórmula que tenemos. En lugar de probarla por inducción, es como que pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo quiero sumar todos los números entre el 1 y el n. Bueno, como la suma es conmutativa, puedo sumar en el orden que quiero. Entonces, si sumo el primero más el último, me da n más 1. Después sumo 2 más n menos 1, me da n más 1. O sea, siempre estoy sumando n más 1 la mitad de las veces, ¿sí? Acá habría que pensar un poquito más. Esto ustedes lo pueden pensar bien. El tema es que ¿cuál es la mitad de las veces? Porque si yo tengo, digamos, una cantidad impar de números para sumar, ahí hay como, o sea, la fórmula vale, pero habría que, digamos, explicar un poquito mejor por qué, ¿sí? Acá queda claro que en la de Gauss íbamos hasta 100, entonces me quedaban, tengo, digamos, 100 sumandos, entonces la mitad es 50, pero si yo sumara hasta 101, ahí tengo una cantidad impar de sumandos. Pero bueno, o sea, la fórmula vale lo mismo, uno tiene que pensar un poquito por qué, pero digamos, esta es como una prueba un poco más intuitiva de que esto es cierto, ¿sí? De hecho, esto es como súper famoso, que les dejo otra manera de probarlo, que es como un poquito más geométrica, ¿sí? Imagínense la siguiente situación, tenemos como una especie de tablero de ajedrez, ¿sí? o una grilla, lo que sea, pero que tengo, acá yo dibujé, tengo 8 columnas y 9 filas, ¿sí? Pero en general piensen que tenemos n columnas y para abajo tengo n más 1 filas, ¿sí? O sea, tengo una fila más, ¿sí? O sea, esto tiene acá una menos que acá, en este sentido, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, digamos, supongamos que todos estos casilleros tienen todos área 1, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el área del rectángulo exterior, ¿sí? Es como base por altura, ¿no? Entonces n por n más 1, ¿sí? Que son todos los cuadrados, digamos, tengo n por n más 1 cuadraditos, ¿sí? Pero yo lo puedo pensar distinto a esto y puedo separar el tablero en dos con estas x que puse acá y con estos ceros, ¿sí?
Entonces puedo sumar, fíjense, el área que está cubierta por las X, si yo cuento los cuadraditos, es exactamente la sumatoria que estamos trabajando, porque tengo 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el final. O sea, tengo la suma de la región que cubren los cuadraditos con una X, ¿sí? Es esta sumatoria entre 1 y n de i, ¿sí? Y lo mismo con los que tienen una O, ¿sí? O sea, porque como que el dibujo esté simétrico, entonces es como que yo el área esta que ya calculé antes, que es n por n más 1, lo puedo pensar que es 2 veces la sumatoria entre 1 y n. Y ahí simplemente paso el 2 dividiendo y me queda la fórmula de Gauss. Bien. Bueno, a ver, como ejercicio, esto creo que están en la práctica, ¿sí? Por lo menos el primero seguro está, y yo creo que el segundo también. Es también probar por inducción estas fórmulas. Acá esto sería la suma de no de los n primeros números, sino de los n primeros cuadrados, ¿sí? O sea, el término general acá es i al cuadrado. O sea, los primeros términos acá serían 1 más 2 al cuadrado, que es 4, ¿sí? Más 3 al cuadrado, ¿sí? Que es 9, 16, etcétera, ¿sí? Entonces esto da n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6, ¿sí? Y la suma de los n primeros cubos da esta fórmula que tenemos acá, que coincide con el n por n más 1 sobre 2 que teníamos antes, pero al cuadrado, ¿sí? Entonces prueben estas por inducción, ¿sí? Si se fijan bien, un detalle que no es casual es que fíjense, si yo distribuyo todo acá, lo que me queda es un polinomio de grado 3 en n. Y si hago lo mismo acá, me va a quedar un polinomio de grado 4, ¿sí? Es como que siempre la fórmula esta va a ser un polinomio. Digamos, si estoy sumando los cubos, va a ser en polinomio de grado 4. Si sumo los cuadrados, de grado 3, ¿sí? Ya probamos recién que si sumo i, ¿sí? O sea, la potencia 1, me queda un polinomio de grado 2, ¿sí? Eso como que no es casual, ¿sí? Entonces, de hecho, si quieren pueden tratar de ver cómo qué sería esto, ¿sí? Este ejercicio es más difícil porque yo no le estoy dando una fórmula que tienen que probar por inducción, sino que justamente esto pregunta, bueno, ¿cómo sé? Porque está muy bien esto, digamos, yo tengo esta fórmula acá y la quiero probar por inducción, pero en principio, ¿cómo me doy cuenta que esto es lo que tiene que valer? ¿Sí? Entonces, eso ya es otro problema, ¿sí? Hay una manera, ¿sí? para calcular cuáles son las fórmulas de estas sumatorias, ¿sí? Que también es como un proceso medio inductivo, ¿sí? Que es como que, a ver, una idea para hacer esto es a partir de esta sumatoria, ¿sí? Yo puedo tratar de construirme estas de acá, ¿sí? Hay como un truquito, ¿sí? Entonces, bueno, piénsenlo un poco, si no después me preguntan cualquier cosa. Obviamente cuando uno encuentra una fórmula así, es como que si ya encontraste la fórmula, ya sabes que es cierta, ya después no tenés que probarla por inducción. Bien, bueno. Otro ejemplo. Bien, esto... a ver, este ejemplo como que se sale un poco del álgebra y va a la teoría de conjuntos, ¿sí? Pero bueno, vamos a probar esto por inducción. Si uno tiene un conjunto X con n elementos, ¿sí? Entonces, este P de X es el conjunto de partes, ¿no? O sea, esto es el conjunto de partes, son todos el conjunto formado por todos los subconjuntos de X, ¿sí? El cardinal de P de X es 2 a la n, ¿sí? Entonces vamos a tratar de probar eso por inducción, ¿sí? Vamos a hacer inducción en la cantidad de elementos, ¿sí? Que tienen esta notación tipo valor absoluto, no sé si les es familiar, pero esto significa la cantidad de elementos que tiene X. Obviamente esto lo estamos haciendo para conjuntos finitos, ¿sí? Entonces, si n es igual a 0,
¿sí? Vale, ¿no? Trivialmente. O sea, si n es igual a 0, si x tiene 0 elementos, x es el conjunto vacío. Por lo tanto, el único subconjunto que tiene el conjunto vacío es el mismo. O sea que el cardinal del conjunto de partes es 1, que, bueno, es 2 a la 0. ¿Sí? Esto no haría falta, pero no haría falta para un razonamiento inductivo, ¿sí? Porque solamente tendría que probar este caso base, pero lo vemos para ejemplificar. Si x tiene un solo elemento, ¿sí? Es decir, el cardinal de x es 1, el conjunto de partes tiene 2, ¿sí? O sea, los subconjuntos de x son el vacío y el total, porque acá hay un solo elemento, ¿sí? Entonces, en este caso también es cierto, ¿no? O sea, partes de x es 2, que es 2 a la 1, ¿sí? Cuando n es igual a 1, ¿sí? Vale la afirmación, ¿sí? Bien, entonces razonamos, acá digamos, tenemos que hacer el paso inductivo. Entonces razonamos como sigue. Suponemos que esta afirmación ya la probé para conjuntos que tienen n elementos, ¿sí? O sea, lo que yo sé es que si x es un conjunto con n elementos, entonces la cantidad de subconjuntos que tiene es 2 a la n. Entonces ahora tengo un conjunto con n más 1 elementos y quiero calcular cuántos elementos tengo, ¿sí? Entonces esto se puede hacer de la siguiente forma, ¿sí? Podemos agarrar un elemento particular, ¿sí? Esto es medio parecido a la paradoja de los caballos, pero solamente que acá lo estoy haciendo bien, ¿sí? Ojo. Entonces x tiene n más 1 elemento, agarro un x0 fijo en x, ¿sí? Entonces por ahí esta fórmula aturde un poco, pero piensen, o sea, cualquier subconjunto de x yo lo puedo describir básicamente en dos casos que son mutuamente excluyentes, digamos. Si yo tengo un subconjunto de x, tengo dos posibilidades. O x0 pertenece a ese subconjunto, o x0 no pertenece a ese subconjunto, ¿sí? Entonces, esto yo lo puedo describir un poquito mejor, porque los subconjuntos de x que digamos que tienen a x0 como elemento son simplemente x0 unión un subconjunto de x que no contiene a x0, ¿sí? Y los subconjuntos de x que no contienen a x0, bueno, están todos en partes de x menos x0, ¿sí? O sea, es un subconjunto de, digamos, en el cual yo puedo elegir para ponerle cualquier elemento salvo el x0, ¿sí? Entonces noten bien que x menos x0, este conjunto tiene n elementos, ¿sí? Porque x tenía n más 1 elementos, ¿sí? Entonces, esta unión es disjunta, ¿sí? Porque, digamos, acá ningún conjunto tiene como elemento x0, y acá todos los conjuntos tienen a x0 como elementos. Entonces, como tengo una unión disjunta, si yo quiero calcular el cardinal de una unión disjunta, es la suma de los cardinales, ¿sí? Pero bueno, ¿cuántos elementos tengo acá? Por hipótesis inductiva, como acá tengo n elementos, acá hay 2 a la n, ¿sí? Y acá también, porque básicamente yo lo que estoy haciendo acá es indexar esta familia de conjuntos por este A, que toma valores en partes de x menos x0. Entonces acá también hay 2 a la n subconjuntos. Entonces, para calcular partes de x, usando este razonamiento, esto es 2 por partes de x menos x0, ¿sí? Que es 2 por 2 a la n, justamente da 2 a la n más 1. ¿Sí? Este ejemplo, digamos, si por ahí fui muy rápido con las cosas que vieron de conjuntos, digamos, no se preocupen mucho si algunas cosas no las pueden seguir, ¿sí? De última, después en las consultas me preguntan, ¿sí? Pero quería mostrar un ejemplo de algo que no sea trabajar siempre con números.